pruebas vengan a mi vida, yo en todo tiempo confiaré, pues mi Dios es grande y Él ha dicho, a tu lado siempre yo estaré. Alma mía sabe que tu Dios no te dejará jamás. Pon en Él hoy tu confianza, muy pronto Él te va a ayudar. Alma mía sabe que tu Dios no te dejará jamás. Pon en Él hoy tu confianza, muy pronto Él te va a ayudar. Si las lágrimas bañan mi rostro y el dolor llena mi corazón. Muy buenas noches para todos los integrantes de esta hermosa familia que integramos Clamor y Súplica a Dios. Mi nombre es Cristina Pacheco y voy a ser su moderadora de esta noche con nuestra velada familiar que la titulé Linaje Escogido y Real Sacerdocio, basada en la cita bíblica de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero antes vamos a pedirle la bendición de Dios para que nos dé la sabiduría e inteligencia para poder entender lo que nos quiere dar a conocer en esta noche y bajándola a nuestra realidad y pedirle a Dios que nos conteste nuestras preguntas que le estamos elevando en la noche de hoy, confiados que siempre nos guiará por el mejor camino, seguros de tus promesas y bendiciones por tu palabra. Lo pedimos y agradecemos. Amén, amén. Empezamos con lo que nos quiere dar a conocer el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que se llama Linaje Escogido y Real Sacerdocio. Con esta cita bíblica que nos habla sobre el propósito en la vida de todos los creyentes en Dios, que han sido apartados para llevar el Evangelio a todas las naciones y mostrar el reino de los cielos de donde somos coherederos. En ese sentido, es importante que todos nosotros podamos comprender cada una de estas frases que el apóstol Pedro escribió, siendo dirigido por el Espíritu Santo, en el que se determina y poder calificar al pueblo que Dios escogió. Dios Todopoderoso hizo su creación para poder mostrar el poder que viene del reino de los cielos. Es por ello que cada uno de ellos como representante en el mundo deben conocer de forma total a qué han sido llamados. Y bajándolo a nuestra realidad, ¿a qué hemos sido llamados como hermosa familia de clamor y súplica a Dios? Por lo tanto, en las Sagradas Escrituras, el apóstol Pedro hace una descripción detallada de cómo Dios ve a su pueblo escogido. Me voy a permitir dar lectura al versículo 9 de Primera de Pedro, capítulo 2. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada una de estas frases o características hablamos de la verdad que Dios desea que nosotros, como querida familia de clamor y súplica a Dios, o sea, todos sus hijos, conozcamos. Es por ello que a continuación describiré cada una de estas frases características que representan a un hijo de Dios. O mejor, que Dios quiere que cada uno de nosotros represente como miembro de esta hermosa familia de clamor y súplica a Dios. Y para ello me voy a permitir dar definiciones de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, como nos lo muestra el apóstol Pedro.
Vamos a empezar con linaje escogido. Cuando el apóstol Pedro escribe ser un linaje escogido, es que esta persona no necesita luchar por ocupar un lugar en la presencia del Padre Celestial o en su reino. Significa que Dios lo ha escogido, seleccionado, tomado para disfrutar de las bondades que desea entregarle o desea entregarnos a nosotros, querida familia. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a Israel como su pueblo, pues en las Escrituras existen dos grupos de personas que son elegidas. Y estas son tanto en la nación de Israel como ese pueblo escogido o elegido por Dios que se había dispersado en el Imperio Romano. Jesús trae el reino de los cielos. Pedro hace mención de esta palabra como linaje o pueblo escogido por Dios. Es para determinar que aunque no tenían la apariencia de estar en el reino de los cielos, y es por medio de Cristo que habían sido santificados y establecidos como un pueblo determinado para gobernar en el reino, es decir, el instrumento señalado por Dios para su plan divino. Recordemos que es una afirmación a lo que el mismo Jesús en su momento dijo a sus discípulos, ya que el Padre quiere que entiendan que no es la persona la que escoge a Dios, sino que es Él, Dios, el Señor, en su absoluta voluntad, quien escoge a sus coherederos. Esto lo encontramos en Juan, capítulo 15, versículo 16, que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Habiendo quedado claro en este momento la definición de linaje escogido, que es un título que ganan todos aquellos que trabajan dignamente en la viña del Señor, pasamos a la definición de real sacerdocio, teniendo en cuenta lo que nos quiere dar a conocer el apóstol Pedro. Habla sobre el real sacerdocio, hace referencia como en el Antiguo Testamento un rey no podía ser sacerdote y viceversa. Un sacerdote no podía ser rey. Es decir, que ninguno de ellos podía mezclarse, ya que cada uno de ellos tenía distintas características y funciones. Pero a través de Jesucristo se puede ser hijos del Rey y tener acceso ante la presencia de Dios, de la misma forma como lo hacían los sacerdotes al entrar al tabernáculo. Recordemos que ¿qué es tabernáculo? Es ese lugar sagrado para los hijos de Israel, como ahora lo puede ser en este momento el templo para algunos de nosotros en la actualidad. En este sentido, a través de esta frase, se muestra cómo siendo reyes se puede entrar a la presencia del Padre. No hay ninguna división como la que existía en el tabernáculo, donde solo podían entrar los sacerdotes quienes se preparaban para poder estar en la presencia de Dios. Es por medio de Jesús que ese sacerdocio lo tienen también los hijos de Dios para hacer su real sacerdocio. Recordemos que la definición de real sacerdocio en la Biblia quiere decir que es el deseo de comunicarnos con nuestro Padre Celestial, es la cualidad de un verdadero poseedor del sacerdocio de Dios, al ofrecerle al Señor nuestras oraciones tanto en familia como en forma individual. Debemos hacerlo con fe y confianza en Él, en el Señor. Pasamos a la definición de nación santa y según el apóstol Pedro, esto significa que está apartado. Esto quiere decir que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo ha sellado a cada uno de los creyentes como hijos de Dios. Además, que nada podrá separarlos de esa relación que tiene hijo y padre, como lo determina la palabra de Dios. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 30, que me permito dar lectura. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De este modo,
El pueblo de Israel es la nación santa, el lugar donde se encuentra el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, no solamente se refiere a ese pueblo, sino que a todos aquellos que han recibido a Jesús en su vida, querida familia. Es esa calificación en ser esa nación santa a la que Dios ha escogido para mostrarnos su reino y su bendición eterna. Recordemos que la definición de esa nación santa, pueblo adquirido por Dios, es que somos escogidos para que anunciemos las virtudes del Señor, que Él nos ha llamado de las tinieblas para su luz admirable. Con esta definición de pueblo adquirido por Dios, nos significa el apóstol Pedro, que significa que es un pueblo que ha sido comprado, por lo tanto pertenece como posesión propia al Todopoderoso. De este modo anteriormente no le pertenecían, pero luego del sacrificio de Jesús han pasado a ser posesión de Dios. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Me voy a permitir dar lectura. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De este modo, ser ese pueblo escogido por Dios y adquirido por Él es aquel que estuvo en un tiempo en rebelión siendo herido, pero que por medio de la sangre de Jesús han sido rescatados para disfrutar los beneficios que tienen todos aquellos que son hijos de Dios. Esto lo encontramos en 1 de Pedro, en capítulo 2, versículo 10. Me va a permitir dar lectura. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Al ver lo que dice Pedro, que en tiempo antiguo no era pueblo de Dios, es decir, que estaban lejos de Él y han podido alcanzar la misericordia del Padre, recibir la gracia que lleva al perdón de pecados y recibir el abrigo de salvación eterna. Para resaltar con esta cita bíblica de 1 de Pedro, con el capítulo 2, versículo 9, enseña las características de un hijo de Dios, donde se tienen características principales y deben mantenerlas durante su permanencia en la tierra, durante nuestra permanencia en la tierra, querida familia, clamor y súplica de Dios, ya que debemos de ser el reflejo del Padre Celestial y es por ello que debemos ser reveladas en nuestra vida cotidiana. Esto lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Me va a permitir dar lectura. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los no judíos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Bueno, después de haber ya desglosado este versículo 9 de 1 de Pedro, capítulo 2, me voy a permitir realizar algunos consejos, algunas observaciones o algunas consecuencias de cuando nos convertimos en cristianos, que cuando somos ese linaje escogido por Dios. Nacemos en un campo de batalla espiritual. Nuestra elección no es si queremos entrar en conflicto, más bien la guerra ya ha sido declarada en contra de nosotros. Satanás está furioso con nosotros porque un día andábamos en la oscuridad y Cristo nos trajo a la luz admirable, confirmándonos y ratificándonos el Señor que nosotros somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, otra consecuencia de cuando hemos sido llamados a ser ese linaje escogido por Dios. Somos esos guerreros, somos esos cristianos, esos soldados llamados y reclutados por el Todopoderoso Jehová de los ejércitos en su nombre. Él es nuestro comandante en jefe, nuestro creador, Jehová de los ejércitos. Es su nombre, el que pelea por sus hijos, por nosotros.
Él nunca ha perdido una batalla, querida familia de Clamor y Súplica. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos fortalece y nos defiende. Somos soldados de Cristo, somos guerreros de la cruz, y de esta manera hemos vencido a Satanás. Una exhortación, querida familia: si te sientes perseguido, acusado, calumniado, siéntete gozoso, porque Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibiremos corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Eso lo encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dios te conoce y escucha tus oraciones cuando clamas a Él. El Espíritu de Dios todavía reina con esplendor en la tierra para consolarnos en medio de tiempos difíciles. Él viene a consolarte, querida familia, aun cuando te hacen la guerra. Dios está ahí para darnos estrategias para superar cada artimaña que el enemigo ha puesto en contra de nuestras vidas. Recordemos, querida familia, que Dios no tiene una lista de personas favoritas a las que esperamos que algún día se añada nuestro nombre. Él no limita los escogidos a unos cuantos. Por el contrario, es nuestro corazón, nuestras aspiraciones y nuestra obediencia la que definitivamente determina si somos contados entre los escogidos de Dios. Querida familia, ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él, pueden formar parte de algo grandioso, de algo espectacular, de algo majestuoso, querida familia. Ser ese linaje escogido y real sacerdocio, querida familia, como nos está exhortando a través de esta cita bíblica de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ya para concluir, Pedro nos enseña que debemos tener fe y vivir en santidad. Nos enseña que los santos son un linaje escogido, llamados para anunciar las virtudes del Salvador. Recordemos, querida familia, que Dios nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, ahora y en la eternidad. Lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Dios nos trata y nos corrige para que más de su gloria y más de sus virtudes puedan volverse nuestra vida. Eso lo encontramos en Efesios, capítulo 1, versículo del 5 al 11, y en Hebreos, capítulo 12, en el versículo 11. Recordemos, querida familia, que la idea de Satanás es hacernos pensar que no vale la pena ser cristianos. Sin embargo, nosotros somos privilegiados y en medio de tantos, Él nos eligió y eso nos convierte en su sacerdote, en parte de una nación santa, hermosa familia de Clamor y Súplica a Dios. En este versículo, Él también señala la responsabilidad de ser parte del linaje escogido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó en las tinieblas a su luz admirable. Esto quiere decir que nosotros, querida familia, debemos mostrar un buen testimonio como hijos de Dios, no solo con palabras, sino a través de nuestra vida, de nuestro carácter, ser personas llenas del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Es responsabilidad nuestra actuar de esta manera. El Espíritu de Dios nos eligió para ejercer el real sacerdocio, es decir, ser sacerdote del Rey de Reyes, pero para eso debemos corregir nuestra vida, no podemos seguir en los mismos pasos, debemos de no faltarle al Señor. Por eso usted, yo, nosotros, querida familia, en algún momento si nos sentimos perseguidos como cristianos, esa es la cruz que deberíamos cargar o que debemos cargar si queremos cumplir con lo que Él nos pidió. Cuando seamos tentados tenemos que estar listos para decir no, porque la única forma que nuestra vida cambie es que seamos diferentes delante de Dios.
Usted, yo, todos, querida familia, fuimos elegidos de entre muchos para encontrar la salvación. Les vuelvo a ratificar, querida familia, que si queremos pertenecer a ese linaje escogido, necesitamos aceptar al Señor, hacer una alianza con Él y cumplir su misión, aunque seamos rechazados por quien no cree. Amén, amén. Aunque ante tus ojos todo es vano, mira hacia el cielo y pon tu fe. Pronto verás la respuesta. Tú bien sabes grande es Él.